Black Dynamite. Entonces aquí tenemos esas tomas, esas características de película por allá de los 70. Entonces por eso lo pusimos. Antes habíamos visto el tráiler de esta película Freddy, la pesadilla en la calle Elm. Ya volvieron a armar la saga, como nos decían en el chat. Al parecer entonces va a comenzar otra vez de nuevo con un nuevo actor y todo esto. Entonces vuelven los remakes. Y hoy entonces estamos hablando de los juegos retro. Vamos a comenzar entonces hoy hablando acerca de los videojuegos, no tanto yéndonos a la historia de los videojuegos, sino dando un salto de pronto a las consolas y este tipo de cosas. ¿Recuerdan Pong? ¿Sí? Uno de los primeros juegos, el telebolito, ¿cómo más lo llamaban por ahí? ¿Sí? Un jueguito muy sencillo, que eran con unas paletas, entonces le decían el telebolito, el Pong, el tenis de mesa, etcétera, etcétera. De este juego es muy interesante porque la versión que vendían, entonces era una cajita que uno conectaba al televisor, y lo interesante del juego es que vendían como unos acetatos que uno ponía encima del televisor sobre la pantalla donde aparecía el Pong. Esto era para, por ejemplo, cambiar este acetato por un acetato que tenía la cancha de tenis. Entonces uno jugaba tenis. Cambiaba el acetato y lo ponía con uno de fútbol americano y jugaba fútbol americano, aunque era el mismo juego. Entonces era algo interesante del Pong. Así que si no le gustaba el tenis podía jugar fútbol americano o fútbol o etcétera, etcétera, alguno de estos juegos. Entonces ahí tenemos el abuelito de todos estos videojuegos, aunque hay por ahí otros más antiguos y otros hechos con osciloscopios y demás. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Tenemos entonces los videojuegos, tenemos una cosa bien interesante que es los pinballs. No sé si alguna vez han jugado en uno. Es bien interesante eso de verdad, no en el computador, tener la bolita, tener los controles, explorar el juego con todas sus características. Y estos juegos entonces tienen que ver mucho con películas, como por ejemplo Indiana Jones, Futurama y todo ese tipo de cosas. Tienen máquinas de pinball. Entonces vamos a juntar estos dos mundos para crear nuestras primeras consolas bien retro. El mundo del pinball, con los videojuegos, y nacen entonces las típicas maquinitas. Eso es lo que nosotros conocemos finalmente de los videojuegos. Al menos eso fue lo que me tocó a mí como videojuegos aquí en Colombia. La típica, había un lugar en lugar de maquinitas, donde había un poco de máquinas de estas con diferentes juegos, ya unos juegos muy avanzados, con buenos gráficos 2D y todo esto. Entonces se crean estas maquinitas donde uno tenía que comprar las moneditas, valían cierto dinero, y uno se gastaba la mesada en estos sitios, en estos antros para otros, ya que habían sitios que sí era un poco delicado de ir por allá. Entonces tenemos las maquinitas como creo que una evolución del pinball, ¿sí? El pinball muy mecánico, el pinball con los videojuegos, entonces crean esto que se llaman las maquinitas. Hay muchas personas que les gusta jugar en estas maquinitas todavía, que compran estas máquinas, hay compañías que todavía la hacen y ya es muy popular entonces estos juegos. Esto es muy utilizado todavía en los parques de diversiones. ¿Sí? Aquí en los centros comerciales podemos encontrar este tipo de máquinas. Pero entonces ahí comienzan a entrar los videojuegos, pero hoy nos vamos a dedicar a esto del retro gaming con las maquinitas, sino que nos vamos a dedicar más al retro gaming con las consolas. Bueno, se me olvidó mencionar esta. ¿Alguna vez jugaron en una maquinita de estas? Space Invaders. Aquí tenemos los invasores del espacio. Por aquí está uno. Por aquí hay otro. Por ahí invadieron el programa hoy. Entonces, esta maquinita, no sé si alguno de ustedes alguna vez jugó. Era una mesa
donde uno se sentaba y la pantalla estaba incrustada dentro de la mesa y los controles estaban acá debajo. Entonces uno jugaba aquí así, como de esta forma. Entonces aquí daba dolor de cabeza. Aquí. Entonces, estas son unas maquinitas muy interesantes, muy chéveres. Se me olvidó mencionarlo ahorita que mencioné lo de las máquinas. Estaban esas, el juego más popular era Space Invaders, los invasores del espacio, pero habían otros, no sé si acuerdan de un Tarzán y otro que, bueno, ya vamos a ver los otros juegos que nacieron de ahí. Tenemos ese ejemplo muy interesante de esa consola. Pero entonces no vamos a hablar de retro gaming con estos dispositivos, estas consolas, estas máquinas grandes, sino vamos a hablar de las consolas para la casa. Y la más representativa creo que en Colombia es el Atari 2600. Por ahí vamos a mirar otras, pero creo que este es como el más popular. Yo creo que todos, todos no, todos los de mi generación jugaron alguna vez Asteroides o Pac-Man o Space Invaders, o por ahí seguramente estará mencionando otros videojuegos. ¿Sí? Entonces, antes de seguir y con el Atari, el buen Atari, el excelente consola Atari, que nos trajo tantos videojuegos, tantas horas de ver píxeles, vamos a definir qué es retro gaming. Entonces, retro gaming es jugar, ¿cierto? Ya sea a través de consolas de esa época, entonces el Atari, etcétera, etcétera, o jugar esos juegos en las nuevas versiones, en los remakes que hicieron, típicamente con Flash, o jugarlo con emuladores. Entonces de eso se trata el retro gaming. No olvidar aquellos días gloriosos del pixel, no olvidar aquellos días gloriosos del control de palanquita y botón. Eso no se dañaba a diferencia de los controles de hoy en día. Si uno lo hiciera muy duro, si uno lo hiciera lo que fuera, eran unos controles muy, muy finos. Y de eso se trata el retro gaming. Entonces, así como hay gente que le gusta los 70, los 80, vestirse de los 70, de los 80, escuchar música de los 70, 80, existe gente que le gusta jugar videojuegos de esa época. ¿Sí? Entonces, a eso le llamamos retro gaming. En otros términos le dicen classic gaming. Creo que hay otro término, arcade, classic, algo. Entonces, de eso se trata esto del retro gaming. Jugar esto. No jugar esos nuevos juegos como Halo, como Quake, etcétera, etcétera, sino que también tener acceso a estos videojuegos que ya llamamos retro, de épocas antiguas y de consolas antiguas. Entonces, pensando en eso, vamos a comenzar a mirar las diferentes consolas que habían, de pronto no mirándolo desde el punto de vista de las prestaciones gráficas ni nada de eso, del hardware, sino mirarlo más como desde el punto de vista de los tipos de juegos, los tipos de consola y demás. Entonces tenemos el Atari 2600, que fue uno de los más populares aquí en Colombia. Mucha gente llegó a tener su Atari con sus cartuchos ahí de meter. Listo. ¿Alguno de ustedes tuvo un Commodore 64? Eso es una plataforma bien interesante a nivel de juegos. Era más un teclado computador, como les mostraba yo la otra vez en las noticias, que había un teclado que traía el computador internamente y